Bueno, tenemos ahí nuestro tema en pantalla. Vamos a hablar sobre el juicio. Hay un juicio final de envergadura mundial, universal, que es definitivo y que tiene una aplicación muy personal para cada uno de nosotros. Hemos estado avanzando en esta serie bíblica sobre 5 cosas que planteamos que toda persona necesita saber, necesita aceptar. Y una de ellas es que hay un evento que a todos nos espera, es inevitable, hacia allá vamos, y la única opción es prepararse, y es el juicio final. Ahora, este tema no es algo popular, es cosa de ir a una librería llamada cristiana, y tú buscas libros ahí y ves de todo excepto sobre el juicio final. Es cosa de ver qué se dice en el ámbito religioso y qué poco se habla del juicio final. Nosotros los cristianos tenemos que tenerlo muy presente, debe ser parte de nuestra predicación. Hay un juicio que nos espera a todos. Toda persona debe ser informada, es el plan de Dios, que pueda saber que hay un juicio que nos espera. Vamos a comparecer ante el tribunal de Jesucristo y eso es inevitable. Entonces preparémonos y la idea sería conocer en qué consiste, cómo se aplica y ver también sobre todo primero la naturaleza de Dios. Él es justo, Él es misericordioso, pero esa misericordia para salvar y perdonar tiene una condición, está sujeta a una condicionalidad. Bueno, ahí tenemos lo que hemos estado hablando. Digo yo, hay una transición natural, 5 cosas que se deben mantener presentes. Hay otras más, por supuesto. Pero si Dios existe, y la Biblia es su palabra, y creemos que lo es, entonces lo que ella da a conocer sobre, en este caso, el juicio final, es algo totalmente verdadero, es algo que nos espera ahí adelante, y por lo tanto la preparación será crucial. En el primer siglo, acá tenemos el caso a propósito de Pablo, y nosotros comúnmente vamos insistiendo en que hay un patrón que da a conocer la autoridad bíblica, es decir, el permiso para poder obrar, actuar, predicar y que eso sea aprobado por el Señor. Y cuando vemos a Pablo diciendo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, y nosotros vemos que el ejemplo apostólico aprobado debe ser algo que yo debo seguir también. Pues bien, acá tenemos a Pablo predicando ciertos temas que no son comunes de oír en la llamada predicación del mundo religioso. Sin embargo, nosotros como cristianos debemos tener presentes estos temas que podrán ser poco populares o impopulares, sin embargo serán necesarios para la salvación del alma. Y es lo que Dios le agrada que informemos. Hechos capítulo 24, versículo 25. Dice que Pablo disertó. Eso quiere decir que él fue punto por punto, ¿cierto? Para lograr que Félix comprendiera. Y al disertar Pablo y sobre la justicia, aquello que Dios requiere de nosotros, lo que Dios demanda del hombre, el dominio propio para cumplir la demanda divina y el juicio venidero que nos espera y que ahí daremos cuenta si cumplimos con las demandas de Dios o no. Y ahí son 3 puntos que Pablo menciona. Dice la Escritura que Félix se espantó, Biblia de las Américas, atemorizado, no arrepentido, más que incómodo, aterrorizado, pero simplemente aplaza la obediencia y dice, ¿verdad? Luego te llamaré, cuando tenga tiempo te mandaré llamar. Este tema es un tema totalmente impopular, pero no debe extrañarnos porque la verdad de Dios no es popular. Popular quiere decir que es del pueblo y la verdad de Dios es de Dios, no del pueblo. Y por lo tanto lo que tendríamos que hacer nosotros, aunque la gente no quiere oír este tema, se siente incómoda con el tema, es hablar del tema, el tema del juicio final. Y quiero yo invitar a que lo tengamos más presente, que hablemos sobre esto con los niños, con los jóvenes, con nuestros parientes. Hay un juicio final que nos espera, va a suceder.
Hay que prepararse, es inevitable. Y en el día final, en el juicio final, lo que va a contar para con Dios respecto al hombre es si nosotros cumplimos su demanda, si hicimos o no su voluntad. Y eso define el destino eterno de la persona. Ok, entonces vamos viendo este tema del juicio final y quisiera yo tratar esos 4 puntos ahí. Me interesa mucho la parte final, la naturaleza del juicio venidero, pero resulta necesario hablar de Dios. Dios es justo, Dios es misericordioso, pero Dios es justo también. Y lamentablemente Satanás ha distorsionado la imagen de Dios y lo viene haciendo desde el jardín de Edén, cuando dijo a la mujer que Dios era como un egoísta. Él sabe que serán como Dios y come del fruto, mintiendo, engañando. Y hasta el día de hoy, ¿cuánta gente piensa que Dios es como un abuelito consentidor? Que, ¿me entiende? Como que el pecado ya no importa, no es tan grave y que Él puede perdonar. No importa si se hace o no su voluntad, porque como Él es solo amor y no justo, o solo misericordioso, pero no se enoja contra el pecador, entonces hay como una vida eterna, ¿verdad? Ya asegurada, ya creemos en Él. Pero la Biblia no menciona a Dios así. Y yo quisiera que repasáramos eso primero. Muy, muy importante. ¿Por qué? En Juan capítulo 17, creo yo que este versículo bien nos sirve acá. Juan capítulo 17, el versículo 3. Jesucristo, la noche que fue entregado, está orando acá. Y Él dice, Juan 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y este es un conocimiento no abstracto, intelectual, sino que personalmente aprobar a Dios. Él es justo, Él es misericordioso, pero también se enoja contra el pecador y Él manifiesta su ira, y conocerle, aprobarle. Y entonces moverme en la vida conforme a su naturaleza, a sus santos y divinos propósitos, eso asegura vida eterna. Pero no hacerlo no asegura vida eterna. Por eso cuando hablemos del juicio, siempre recordar quién es Dios, cómo actúa, cuál es su disposición o actitud en el tema del pecado. Vamos con lo primero. Dios es justo en todos sus juicios, en todos sus juicios. Y esto no se dice comúnmente. Mucha gente habla del Dios de la Biblia como un Dios que no es justo. Sin embargo, Dios es justo, totalmente justo. Todo lo que hace es justo, ecuánime, equilibrado, sin parcialidad, absolutamente justo. Así como es amor, totalmente amoroso, totalmente justo también. Y fijémonos en esto de la justicia absoluta de Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y es recto. Así es Dios, justo y recto, totalmente, absolutamente. Y por eso en el juicio final, lo que yo debo entender que cuando voy hacia allá, reconocer ahora que Dios es absolutamente justo. Y que yo no debo pensar, ¿cierto?, que como que yo soy una persona muy especial. Entonces Dios, como yo soy Josué, Él tiene como un trato especial para mí. Y que Él a mí me concede ciertas cosas, ¿me entiende? El pecado, como yo lo estoy cometiendo, no es tan grave porque yo soy Josué. No es así. Dios es totalmente justo para con todos. Y yo debo entonces acá abandonar ese concepto tan personal que yo tengo, tan subjetivo de su justicia, elevarme desde su perspectiva y considerar pasajes como el que estamos leyendo acá, totalmente justo. Un salmo,
Justo eres tú, oh Jehová, justo, totalmente justo. Nada de injusticia, nada de parcialidad. Totalmente imparcial. Absolutamente justo nuestro Señor. Ahora, vamos avanzando un poquito. Esto no es popular, a propósito, es hasta desagradable en el presente tiempo. Hablar así es algo que no gusta a la gente. Pero Dios está airado, Dios manifiesta su ira. Y cuando Dios manifiesta su ira, Dios es justo en aquello. Quiero que veamos eso, por favor. Tenemos un pasaje conocido, Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Ya? Y ese pasaje tan lindo, tan hermoso, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero en el mismo contexto, usted sigue la lectura, y llegamos al versículo 36, y así como se habla de su gran amor, tremenda misericordia en su gracia, de enviar a su Hijo a morir para salvarme, que es posible la salvación por la fe en Cristo Jesús. Pero luego vemos que también se dice ahí mismo, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Solo un punto importante, sin salirnos y volver, es que acá se está hablando de creer, ¿verdad? Fíjese cómo está el verbo expresado ahí. No dice el que crea, como un acto en el tiempo que llegó a creer y ya está todo listo. No dice el que creyó, dice el que cree. Por favor, márquelo, recuérdelo ahí. El que cree, es como decir, el que esté creyendo. Acá se está hablando de la fe que está manifestada en la obediencia, y puede ver ahí una buena traducción de la Biblia de las Américas. Entonces, lo contrario a creer es desobedecer. Y volviendo a nuestro punto, ahora, rehusar creer a Cristo, desobedecerle a la persona ahora, le hace la merecedora de la ira de Dios. Ahí dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, dice, ¿estará sobre él? ¿O dice, está sobre él? Está, dice, ¿verdad? Está ahora. Si yo no he obedecido a Cristo, este pasaje me da terror, debe dar miedo, terror. El temor de Dios, si yo ando mal, debe ser terror, me va a castigar. Su ira ahora mismo. Y que nosotros a veces pensamos que Dios, claro, ama al pecador, así que no está enojado con él ahora, estará, pero el pasaje no dice eso, ahora, en su justicia, ahora está airado, ahora. Y esta es la gravedad de la búsqueda por el perdón. Esto debe moverme a mí a buscar el perdón ya, arrepentirme ya, porque ahora Dios está enojado. Y si ahora está airado, no enojado, airado, ¿qué sucederá conmigo en aquel día final? Ahí hay un salmo también. En realidad, esto lo vemos en toda la Escritura. En toda la Escritura. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y Dios no está enojado con tu pecado. Ponga atención a eso. Dios no está enojado con nuestro pecado. Dios está enojado, airado más bien, airado con el pecador. Aquí dice eso. No es el pecado, es el pecador, la persona. Y que nosotros, cuando estemos predicando, poder manifestarle esto al amigo, de decirle, mire, hay un juicio y ahora Dios está airado. Y no duerma tranquilo si no ha obedecido a Cristo. Por favor, no duerma tranquilo. Que pierda el sueño, lea bien la Biblia, medítelo bien, no duerma tranquilo. Si oyó el Evangelio, si creyó el Evangelio, pero no ha obedecido el Evangelio, no duerma tranquilo, porque la ira de Dios, que está sobre él.
Avanzando. Dios es justo en su ira. Otros pasajes ahí tiene. Hay varios que van dando a conocer ese principio, que Dios está enojado, airado con el pecador. En Efesios capítulo 5, versículos 6 al 7, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Este pasaje fue dicho a cristianos. Que recordemos, hermanos, esto. Por muy obvio que parezca decirlo, no es obvio en el día a día. Hay que recordar la actitud de Dios hacia el pecador. Recordar que Él está airado. Y fijémonos cómo este pasaje fue dicho a cristianos, a santos de Dios. Y así como los efesios, también nosotros debemos recordar que nadie nos engañe con palabras vanas. Porque ninguna palabra, por muy académico que sea y bonito pasado y todo el título ahí, puede sustituir la palabra del Señor respecto a la moralidad y respecto a lo que Dios requiere de mí y respecto a este tema del juicio final. Recordarlo siempre. Ahora, ponga atención ahí, que dice, ¿viene o dice vendrá? Porque por estas cosas vendrá la ira, algún día vendrá la ira. Así que esté tranquilo, no hay ira todavía. No dice así. Viene ahora la ira de Dios enfocada en el individuo pecador. Y que no seamos de esos individuos que están en ese pecado y la ira de Dios, del creador del universo, sustentador de todas las cosas, el Señor de nuestra vida, y que esté airado conmigo, es la tragedia más grande. La tragedia más grande, hermano. No debe pasar. Y aquí Pablo no quiere que le suceda a los cristianos y no lo deseamos para ninguna persona. Y en la razón, esta es una gran razón para el evangelismo personal, de hablar de este tema. Cuán importante es reconocer quién es Dios y cómo Él en su justicia está airado con el pecador. Bueno, aquí otro pasaje similar, Colosenses 3, 5 al 7. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y tenemos ahí un catálogo de pecados: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios, y nuevamente dice, viene ahora. Manifiesta Él su ira. Y Dios está enojado con el pecador. No dice vendrá, dice viene. Y estos pasajes, hermanos, deben motivarnos a un sentido de urgencia para predicar la palabra. Porque todo pretexto que yo tenga no va a ayudar a mis amigos en el infierno. No les va a ayudar. Queremos que sean salvos, hay que con urgencia hablar del Evangelio, predicar la palabra, llamarles al arrepentimiento, que se prepare porque viene el juicio. Entonces, vea usted cómo la Biblia va presentando primero quién es Dios. Siempre recuerde, vamos a la Biblia y vemos que Dios es el centro de la narración y el hombre su interés principal. Y si hay algo que Dios quiere de nosotros, es que sepamos quién es Él. Y es maravilloso hablar de su amor. Pero ¿sabe lo que nos está pasando? Está la balanza nuestra desequilibrada a veces, en que está inclinada hacia su misericordia, su paciencia, su amor, y se olvida, ¿cierto?, su justicia, su ira. La balanza debe estar equilibrada. Como se ha dicho y ustedes saben, no hacer énfasis inadecuado de cierto tema bíblico que no será bíblico cuando yo lo trato así, cuando yo hablo del amor y estoy obviando o no hablando de la ira y la justicia del Señor. O sea, tiene que haber el equilibrio, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando en el mundo religioso. Este tema no se habla, así como del plan de salvación no se habla. Hay una distorsión total. Si alguno cree en Dios, no cree en el Dios de la Biblia, y eso está pasando.
pero hemos sido llamados a enseñar y a informar quién es Dios, qué requiere del hombre, qué debemos hacer nosotros para estar bien con Él. Y es importantísimo hablar de la justicia de Dios y de la ira del Señor. Ahora, hay un día que es el día de la ira, ¿verdad? El día de la ira. Romanos 2, versículo 5, luego lo vamos a citar nuevamente, dice, pero por tu dureza, por tu corazón no ha arrepentido, no ha hecho lo que debe hacer de volverse a Dios con todo su corazón. Atesoras, y acá tenemos una figura de una riqueza, de estar atesorando. ¿Pero qué ha estado atesorando? Ira. Y en el día final ese tesoro lo dejó para sí. Será derramada sobre la persona. Ira para el día de la ira. Que hablemos más de esto. Hay que hablar más de esto. ¿Cuán necesario es hablar más de estos temas? ¿Cuán grave es el pecado? Y Dios es santo y Dios es justo. Hay que hablar más de esto con nuestros parientes que amamos y nuestros seres queridos y en el evangelismo personal que esté también a la par del amor y la misericordia de nuestro Dios. Bueno, y tenemos un pasaje en Judas y se habla de aquel día en que Él, en su justicia, ¿cierto?, manifiesta para juicio la ira. Ahora, Dios es justo en su misericordia. Yo no quisiera dejar la imagen que Dios solo la ira. Obviamente la Biblia también habla de su misericordia. Pero quiero dejar acá que vea usted que siempre que se habla de la misericordia, se dice que la misericordia es condicional. Yo he pecado contra Él, he cometido el delito y la ira de Dios está sobre mí, ahora está. Y la única forma de poder alcanzar su misericordia será que yo haga cierta cosa para que Dios ya no me mira con ira, sino que me perdonó y ahora tiene misericordia. El evangelio imprescindible ahí, la predicación y de parte del pecador la recepción, la obediencia al evangelio. Vamos viendo eso. Romanos capítulo 9. Versículo 14 al 16, puede leerlo en su Biblia, puede leerlo en pantalla. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Quiero enfatizar algo acá. Dios es totalmente libre. Él manifestará su misericordia a quien Él quiera manifestarla. Y eso no depende de mí, no depende de ti, no depende de ninguna persona puede manipular a Dios para que Él manifieste su misericordia en cierto caso. Dios ha decidido ya manifestar su misericordia en cierto caso, y el caso será cuando le haya obedecido. Si no le ha obedecido, Dios no manifiesta su misericordia. No puede ser manipulado Dios. Ninguno de nosotros, ninguna persona, ni siquiera nosotros como un gran grupo, poder cambiar aquello. Dios tendrá misericordia, dice ahí, del que yo tenga misericordia. Y yo me voy a compadecer del que yo me compadezca. Y por eso, a eso se refiere, así que no depende de mí, del que quiere ni del que corre, sino de Dios. Depende de Él. Y entonces su misericordia depende de su justicia, de su persona, de sus santos y divinos propósitos. Y por eso Él manifestará misericordia cuando quiera hacerlo. Y como Él es justo, lo hará cuando se le haya obedecido. Y si yo no le obedezco, no hay misericordia. Y es así, porque Él es justo en su justicia misericordiosa, o su misericordia basada en su justicia. Un pasaje que ayuda también ahí, recordando que nuestro Dios es siempre el mismo, no cambia. Éxodo 20, versículos 5 y 6, porque yo soy Jehová tu Dios, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Si no le obedezco, no hay misericordia, pero aquí está la maravilla. Si yo le obedezco, alcanzo la misericordia. Él lo ha decidido así. Es como si nuestro Dios dice, todo aquel que obedezca al Evangelio alcanzará misericordia, estará en mi misericordia, en su amor, en su aceptación. Pero si no obedecen el Evangelio, no hay misericordia porque no ha obedecido. Eso sería lo que podemos ver así. Otros pasajes, Isaías 55, versículos 6 y 7. Dice, buscad a Jehová. El pecador debe hacer algo, en este caso el pueblo de Israel. Pero respecto a la naturaleza de nuestro Dios en la manifestación de su misericordia, esto es bien importante y ilustra su carácter, o más bien su actitud. ¿Cómo puede Dios cambiar su actitud cuando hay obediencia? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él, del que hizo eso, ¿qué tendrá? Misericordia. Pero ¿y si no lo hace? No hay misericordia. Entonces, qué grave es pecar contra Dios. Qué grave es el pecado. Tan grave que si yo no obedezco al Señor, si yo no me vuelvo a Él, no hay misericordia. Bueno, hay Tito capítulo 3, versículo 5, y los cristianos han alcanzado misericordia, vivir en la misericordia. ¡Qué maravilla! Pero hay algo que hacer. Hay algo que hacer, hay que obedecer el Evangelio. Si no hay obediencia, recuerden, no hay misericordia. Dios lo ha decidido así. No es que la iglesia lo dice, el punto es bien sencillo. Dios es justo en su misericordia. Y Él, por lo tanto, dice, habrá misericordia para el obediente. Hay un juicio final, ¿verdad? Bueno, vamos a eso ahora. Entonces está el evento del juicio final. Pero ya vemos como Dios en su carácter, perfectamente santo, perfectamente justo, perfectamente misericordioso, un equilibrio total, absoluto, la perfección, Dios, nuestro Señor, nuestro Creador. Y Él, enojado con el impío que no se vuelve, y misericordioso para los que le han obedecido. Y allá está el juicio esperándonos, el juicio final. Hechos capítulo 17, versículo 30. ¿Por qué será que Pablo y los apóstoles y hombres inspirados hablan de la necesidad, de esa urgencia del arrepentimiento, de la obediencia al Evangelio? ¿No será porque ellos entendían lo que yo debo entender mejor o entender bien, o simplemente entender cabalmente de que Dios será misericordioso con el obediente? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora sugiere, manda, es obligatorio. Pero qué obligación más maravillosa, porque si yo le obedezco me perdona. Es el aspecto maravilloso donde manda, pero el que obedece le tiene la misericordia. Maravilloso. Pero quedándonos con el aspecto de que Dios manda, es algo legal. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque no quiere derramar su ira de manera definitiva y para eternidad. Él quiere perdonar. Él nos ama y tendrá el pecador que comprender que debe hacer algo, porque la naturaleza de Dios, su propia persona, perfectamente justo y santo, lo demanda. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día. Dios ya tiene fijado, no dice establecerá, ya lo ha establecido. Hay un día, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Ahí está el juez, Cristo, y el día ya fijado. Ya está más adelante en nuestra existencia y allá vamos todos.
Allá vamos todos. Y por eso lo importante ahora será reconocer la naturaleza de Dios y ver si le he obedecido o no, si estoy en su misericordia o yo por mi desobediencia estoy fuera de su misericordia. Romanos 14, versículo 10 al 12, aunque se está tratando de opiniones de comida, ¿cierto? Que carne, frijoles, era, ¿cierto? Legumbres. Pero el punto, yo quiero destacar el tema del juicio acá. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano respecto a cosas, ¿cierto? Que eran indiferentes en sí, amorales, comida, días? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano por esas cosas que eran amorales e indiferentes en sí? Obviamente, quiero insistir, no se está hablando acá de cosas morales, de hacer lo bueno o no. Se está hablando de temas que eran inocuos, o sea, comer frijoles o no, comer carne o no te hace mejor o peor. Son un asunto de conciencia. Pero, dice, porque todos, y ahí estoy yo, ahí estás tú, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Si hay algo que incluso me debe frenar, en mi opinión, de una cosa tan insustancial, indiferente como si comes frijoles o no y comes carne o no. Si hay algo que me debe frenar en mi actitud para cosas tan pequeñitas como cosas bien grandes, es el juicio final. Es que a mí me van a juzgar, y a ti y a todos, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Qué terrible la distorsión que Satanás ha creado. Bien saben los padres, ¿cierto? Cuando vas a la tienda y vas a comprar algunas cosas, pero la mercadotecnia, ¿cierto? El merchandising, comercialización, creo que se dice, y ahí están los juguetes. Entonces tú ibas por la verdura y el niño, la niña que quiere un peluche, y bueno, ya le compra el peluche, y toma su peluche y lo abraza, y después se le olvida el peluche, y toma el peluche y lo deja. Y muchas personas piensan que Dios es así. Se acuerda de Dios, se olvida de Dios, se acuerda, y eso no debe ser así. No podemos jugar con Dios, no podemos manipularlo. Él no está sujeto, ¿cierto? Que yo lo quiero abrazar, después lo quiero dejar. Dios es justo, santo, misericordioso, y yo debo tener la reverencia debida a su persona. Y ante Él, reconocer ahora que Él tiene el gobierno de mi vida y que hay un juicio donde yo daré cuenta de lo que haya hecho en mi relación, ¿cierto?, en este mundo. Otro pasaje ahí, 2 de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros, ¿cómo enfatiza Pablo? Todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Algo interesante que vemos acá, bien instructivo, es que Dios habla a todos, pero aplica al individuo. Es decir, nosotros comparezcamos para que cada uno, y ahí estoy yo, es decir, yo no me pierdo en la multitud, tú no te pierdes en la multitud. Dios juzga a todos, pero el individuo, cada cual recibe, ¿me entiendes? Recibe según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Nuevamente el pasaje Judas, versículos 14 al 15. Tenemos este pasaje tan conocido, Apocalipsis capítulo 20. Creo que todos alguna vez lo hemos leído. Y vemos acá esta figura maravillosa de libros, que serían como el registro de las obras humanas, de lo que yo hice o no. Y un libro muy importante que es el libro de la vida, donde están registrados los que tienen vida espiritual, es decir, los que han alcanzado la misericordia, aquellos que están en la comunión con Dios. Y si yo no estoy en el libro de la vida, en ese día no hay vida eterna. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Procurar estar registrado. ¿Cómo sé si estoy registrado? Muy sencillo. Si he obedecido el Evangelio, si estoy perseverando en el Evangelio, estoy registrado. Si no, no estoy registrado. Fue borrado del libro de la vida. Y es así en aquel día. Y allá estaremos.
Y se ve acá muertos, resucitados, todos, grandes y pequeños. Y eso quiere decir los que tenían mucho poder y los que no teníamos tanto, y todos igual, perfecta justicia. Todos comparecen, ahí estamos, y ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar en el tribunal, delante del Señor. Y se abrirán las puertas de la eternidad. Y ver la eternidad en aquel momento es algo impactante. Imaginar siquiera que va a pasar, y va a pasar. Y se abren las puertas de la eternidad y se ven dos destinos. ¡Qué horror! ¡Qué horror si me equivoqué! ¡Qué horror si llego al final del camino y siempre estaba equivocado! Si llego al final del camino y todo lo que me iban diciendo, no, por ahí no, por el otro lado. Y no hice caso. ¿Cómo saber que voy por buen camino? Obedezca el Evangelio. Dios nos dice lo que va a pasar al final del camino, pero Dios nos ama. Y Él quiere que le obedezcamos, Él manda que le obedezcamos, Él espera que le obedezcamos, y si no ha habido obediencia, está la ira ya. Pero Él ahí ha revelado las instrucciones para que yo quede registrado en el libro de la vida, para que yo vaya por el buen camino. Y eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Bueno, en cuanto a la naturaleza del juicio venidero, es bien importante en qué consiste. Una de las cosas que podemos decir es que el juicio venidero no define el destino eterno. Escuche bien esto. La persona determina su destino. Es la persona. Es decir, el juicio final más bien es la vindicación pública de Cristo sobre todo ser creado y que se aplica la sentencia según yo decidí. Yo decidí ir por ese camino y el camino tiene un destino. Otro decidió ir por otro camino y ese camino también tiene su destino. Dos caminos, dos clases de personas, la línea divisora será la obediencia, la fe. Vamos entonces con el tema de la naturaleza del juicio venidero. Será mundial en alcance. ¡Qué gran multitud de gente! Todos en aquel día. Pero será individual en esa aplicación. Cada uno recibe, según lo que hizo, según su vida. Dios en su perfecta justicia da esa aplicación según la persona decidió. Tenemos el pasaje que recién leíamos. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Hay que poner más atención a este tema siempre, todos los días, recordar, Dios nos ha dado un día más de vida, pero ese día te acerca al juicio, y va pasando los años y Dios nos ha concedido eso, maravilloso en su gracia, tiempo, pero el juicio nos espera y está ahí el día fijado. Será juicio mundial, pero no nos perdemos en la multitud, perfecta justicia. Y usted sabe, dos clases de personas, ¿verdad? Unos están a la derecha, otros están a la izquierda. Lo abrumador de esto es que cuántas personas piensan que lo que yo digo no es tan importante como lo que yo hago. Es decir, yo puedo decir cosas, a veces cosas no bíblicas o graves, pero como que no son tan graves o simplemente no cuentan porque no lo hice, solo lo dije. Pero en el juicio final las palabras serán tomadas en cuenta. Lo que yo dije, lo que decíamos, será tomado en cuenta. En Mateo capítulo 12, versículo 36, tenemos la advertencia que Cristo hace. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus, o sea, las mías, las tuyas, tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Se tomará en cuenta lo que yo digo y obviamente se tomará en cuenta lo que yo hago. Lo que uno dice, lo que uno hace, cuenta en este caminar. Entonces, que nunca me pase, ¿cierto? Que yo pienso y yo vivo como que estoy tomando la cena del Señor todos los días domingo y canto sin instrumentos. Así que lo que yo digo o hago
como que queda anulado por la cena del Señor, y eso no va a ser así. La cena del Señor y todo acto de adoración no cambia la situación de la persona si yo estoy desobedeciendo. Debo procurar vida buena, vida santa, crecer, madurar, aprender, conocer a Dios, prepararme para el juicio final, porque lo que uno dice, lo que uno hace, será tomado en cuenta. El pasaje que recién citábamos es, dice ahí, necesario, es decir, es imprescindible que todos nosotros estemos ante el tribunal de Jesús. Y ahí habrá justicia perfecta. Se equilibra todo. ¿Qué cosas que están pasando ese día cuentan? Pero no dejemos eso. ¿Qué cosas yo estoy haciendo ese día cuentan? Lo que hacemos, lo que decimos. El juez, Cristo. Ahí tenemos Juan 5, versículo 22, pasaje que, uno de varios que da a conocer que el juez será Jesucristo. Pero me viene a la mente Hechos 10, versículo 42. Aquí tenemos a Pedro, que en casa de Cornelio él dice esto. Hechos 10, 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Y lo que va a regir, ¿cierto? Lo que juzga es su palabra. Ahí tenemos un pasaje conocido. Cristo dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras. Es decir, ¿cómo yo rechazaría a Jesucristo? Cristo dice, si no recibe mis palabras, me está rechazando. Eso es lo que dice el pasaje. Es decir, que nunca haga esa diferencia artificial en que yo tengo una buena relación con Cristo, aunque no obedezco su palabra. No, nunca. No se puede. Si el que me rechaza, es decir, no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Que Cristo tomó forma humana, el Verbo eterno toma forma humana y del cielo nos trae este mensaje. Y una advertencia que debe sonar como una gran trompeta, que llame a todo corazón al arrepentimiento y a la preparación para aquel gran día. Porque va a suceder, inevitablemente sucederá. Bueno, este juicio es final, porque es un juicio, digamos, definitivo. Es el juicio último. En la Escritura vemos que Dios ha manifestado su ira y ha juzgado, ¿verdad?, a individuos y naciones. Pero ese juicio siempre ha sido parcial en el sentido de que juzgó y quitó, por ejemplo, la vida física. Pero en ese día es definitivo porque ya va al destino eterno, el alma. Mateo 25, versículo 31, luego el versículo 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y sucede el juicio. Y dice, e irán estos al castigo eterno, y estos, ¿cierto?, vida eterna. Dos destinos, porque hay dos clases de personas. ¿Qué clase de persona soy yo? ¿Qué clase de persona eres tú? ¿Qué clase de personas somos? ¿Cómo estamos nosotros en consideración del juicio final? ¿Estamos preparándonos? Qué fácil es olvidar algo así, que no suceda. Es tragedia que suceda el olvido de algo tan importante. Bueno, ya concluyendo, pasaje muy conocido, tan importante de leer, Hebreos 4, versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Dios todo lo sabe, ¿verdad? Todo. Sabe lo que sentimos, lo que pensamos, las intenciones, lo que hacemos, lo que hablamos. Sabe, es un conocimiento perfecto porque Él es omnisciente. Y por eso su justicia es perfecta. Y su ira también. Y su misericordia y su amor. Y está el juicio ahí esperando ese día. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas
están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos, dice, ¿verdad? Dice, tenemos. Entonces, ¿qué tienes tú que hacer? ¿O qué tienes tú que hacer, Josué? Bueno, yo tengo que hacer esto, ¿cierto? Y el trabajo, y la comida, y el estudio. Pero aquí hay algo que tengo que hacer. Tengo que ir al juicio. Tenemos que dar la cuenta. Y que no se me olvide, ¿verdad? Hay varias cosas que tengo que hacer. Pero hay una muy importante. Al final del camino tenemos que dar cuenta. Lucas 18, versículos 7 y 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Y aquí dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Una buena pregunta. Obviamente Cristo no pregunta para saber, pregunta para enseñar. Y esta pregunta nos debe motivar a ver, ¿cómo ando yo? ¿Ando con fe? Y claro, la fe es la certeza de lo que se espera, ya su amor, su misericordia y también el juicio. Fe en su ira, fe en su misericordia, fe en su amor, fe en el juicio. Fe debe involucrar todo lo que Dios ha informado en su palabra. Y esto debe estar muy presente cada día en nuestra mente. Y al hablar el mensaje de salvación, también involucrar, así como los apóstoles lo hacen, hay un día del juicio, nadie escapa. Y por eso es necesario el arrepentimiento. Bueno, saber no es suficiente. Será necesario aplicar lo que uno sabe. Saber que el juicio final es un evento inevitable, es algo bueno, pero es insuficiente si yo no me preparo, es insuficiente si no obedezco a Cristo. Saber que Dios está enojado conmigo, airado más bien dice. O sea, es una manifestación de su justo ira. Debe moverme a obedecerle. Debe moverme a rendir mi voluntad a Jesucristo. Y por eso la pregunta si lo hemos hecho o no. La Biblia habla del plan de salvación. Hay un Dios, hay una revelación especial de Dios, hay un plan de salvación. Hay una iglesia, a propósito, que son todos aquellos individuos que han recibido la misericordia. Y fue por gracia de Dios, porque Dios reveló lo que debían hacer, lo hicieron. Y son todos aquellos que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra, inmortalidad. Y Dios pone al alma obediente, ¿cierto?, en este grupo de gente salva. Y la idea es que estemos en ese grupo de gente salva. Para eso, el plan de salvación del Evangelio. No olvidemos, hay un juicio y ese juicio es algo inevitable. Y allá vamos. ¿Estamos preparados para el juicio? Que lo estemos. Gracias por su atención. Dios bendiga su palabra. Hoy es buen día de salvación para aquel que quiere escapar de la ira y quiere alcanzar misericordia. Hoy puede hacerlo obedeciendo el Evangelio.